¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando y vamos a continuar con el comentario sobre la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Éfeso. Y en esta oportunidad estaremos considerando el capítulo 5 y el párrafo número 5. La escritura nos dice así: Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Bien, pues queda perfectamente claro qué es aquello que nos podría impedir entrar en el reino de Cristo y de Dios. Pablo insiste una y otra vez porque el mundo aprieta con sus costumbres y mañas, y todos los creyentes vivimos rodeados de gente que no conoce ni teme a Dios y vive en términos por demás culposos ante la santidad de nuestro Dios. Y aquí menciona Pablo tres tipos de personas que no tendrán acceso a la presencia de Dios: libertinos, inmundos, avaros. ¿Qué debemos entender del carácter de los libertinos? Bueno, independientemente de lo que este calificativo demuestra, el libertino hace mal uso de su libre albedrío para hacer lo malo. Hemos reiterado que para aquellos que niegan a Dios está abierto el camino para hacer lo que se les antoje, aunque finalmente van a tener que dar cuentas delante del Señor, y deberían tener presente que bajo ninguna circunstancia Dios toma por inocente al culpable. En otras versiones de este pasaje se usa la palabra fornicario en vez de libertino. Recordemos que una persona así vive en pecado sexual y tiende a todo tipo de perversiones y depravaciones porque es esclavo del sexo. Cuando Jesús enseñó a los judíos que habían creído en él, y que consta en la versión del Evangelio escrita por Juan en el capítulo 8, verso 34, Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. El libro de los Proverbios, en el capítulo 23, verso 7, hablando del avaro, nos enseña: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y eso es del todo aplicable para el fornicario. Un abusador, un violador, no va por la calle y de repente dice: quiero violar a esa persona. No, es un pensamiento en el que está cavilando en su corazón constantemente, y cuando se dan las circunstancias simplemente suelta a la bestia que trae dentro. La palabra utilizada en este rubro es pornos, con todo lo que involucra. Un esclavo de la pornografía no puede entrar en el reino de Cristo y de Dios, y eso es uno de los anzuelos preferidos por Satanás para pescar entre los creyentes inmaduros que por curiosidad se asoman y pueden quedar atrapados por años hasta que tienen una revelación de la santidad de Dios y deciden renunciar a ello y a todo el placer que les ha brindado. Inmundo, que es alguien impuro, moralmente lascivo o específicamente demoníaco. El avaro. Pablo lo relaciona con la idolatría porque la avaricia es la veneración que se da a las riquezas. El avaro vive para honrar al dios dinero y toda su vida gira alrededor de su culto irracional por tener más y más riquezas. Y en ese ánimo muchos son defraudadores, codiciosos de ganancias deshonestas, como lo refiere Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 3, en donde da la descripción de alguien calificado para servir en el ministerio de Cristo: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y así quedan señalados estos tesoritos, que no tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Lo más perturbador de todo ello, como decíamos en un principio, es que debemos recordar que esto no lo escribe Pablo a gente del mundo, sino a creyentes, primero los de Éfeso, luego a cada uno de nosotros. De modo tal que si queremos tener parte en el reino, estemos atentos de no pertenecer a esos
gremios de maldición que son exhibidos en ese párrafo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.